toca ver médula, ¿sí? Y que hay una médula que va a hacer que tengamos problemas, ¿ok? Y entonces aquí, ¿qué están viendo ustedes? Bueno, el antecedente, ¿verdad? El antecedente del paciente, pero ¿qué más ven? ¿Qué síntomas van viendo? ¿Qué es parestesia? ¿Debilidad? No. Sensibilidad de adormecimiento. Sensibilidad normal se llama, sensación de hormigueo. Muy bien, ¿qué más? Parecias, ¿qué es parecia? Ahora sí es debilidad, dice. ¿Vale? Ahora sí es debilidad. ¿Qué es parecia? A ver, siéntense todos. Así dijo. Siéntense todos y ahora ya vamos a ¿qué es parecia? Porque ya se van agregando síntomas y síntomas. Fuerza, no necesariamente. Parece algo. Pero tiene que ver con la habilidad. Tiene que ver con la habilidad. Las parestesias, ¿qué? Una sensibilidad cuando te parece es sensación de que de adormecimiento. Cuando se siente que está dormido el brazo, el lugar. Esa es la paresia. ¿Sí? Y claro que viene relacionado con sensación de debilidad, que no es debilidad, porque no es la debilidad muscular como tal, sino que como no lo sentimos que no lo movemos, ¿verdad? Pero esa es la paresia. Ok, se agrega dolor, etcétera, etcétera. Todo esto, todo este caso, ¿qué nos está diciendo de alguna manera? ¿Vale? Hay alteraciones sensitivas también. ¿Qué otra cosa? Alteraciones que motoras, alteraciones sensitivas, alteraciones motoras. Significa que algo está pasando en alguna parte del sistema nervioso. Pero ahora tenemos que explicar a qué nivel está ese problema. Es el nivel de la corteza. Estoy pensando más por encima. Si yo llevo un paciente así, yo tengo que poder explicar, por lo menos clínicamente, a qué nivel está el problema. Entonces, depende de las funciones que tenga, el área va a ser el problema. ¿Sí? Nosotros no hemos estudiado, probablemente los conocemos así. Si fuera el nivel de la corteza, ¿qué otra cosa habría? Pues alteraciones que tengan que ver con corteza, ¿no? Ahí no hay ninguna alteración que tenga que ver con corteza, de encéfalo, etcétera, etcétera. Aquí lo que me está diciendo es simplemente que hay dolor y hay que debilidad muscular. Entonces, si uno ya encasqueta esto y con el antecedente del paciente, del área, entonces nos damos cuenta que es un problema de la médula. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué tiene la médula? ¿Cómo está constituida? ¿A qué nivel está? ¿Cómo es la configuración externa de la configuración? Y entonces lo primero que tenemos que recordar es la columna, porque la médula está íntimamente relacionada con la columna. Y si algo le pasa a la columna, evidentemente va a lesionarse. Entonces ya conocen ustedes las vértebras. Vean ustedes aquí una vista anterior. ¿Cómo está la columna aquí? Está como recta, ¿verdad? Si yo veo una columna, si yo ya veo una columna anteroposterior curvada, ¿eso cómo se va a llamar? Escoliosis. ¿Ya saben ustedes la vértebra? ¿Dónde? ¿Por qué tiene la vértebra? No sé. Entonces, también tenemos curvaturas laterales, que también son importantes, ¿verdad? Una sifosis cervical y sifosis torácica y sifosis ¿cómo se llama? Sifosis sacra. Tenemos una sifosis torácica que significa que la curvatura está hacia adelante, es lo que se intenta decir. ¿Verdad? Y tenemos una lordosis Lumbar. lordosis lumbar. ¿Okay? Muy bien. Y entonces debe ser recta anteroposterior
posterior, posterior anterior y las curvaturas normales que están allí. Ok, vamos a seguir entonces. ¿Qué características rápidamente? Eso para que ¿qué características tienen las vértebras? ¿Ok? ¿Qué tipo de hueso es la vértebra? Hueso irregular. Entonces, y se va a articular con cada una de las vértebras, con excepción de las vértebras C1 y C2, ¿ok? Que van a tener tipo de articulación, pero todas se van a articular con una articulación que es de tipo fibrocartilaginosa, porque va a tener un anillo intervertebral. Y ya lo conocemos, ¿ok? Vamos a ver características de vértebras torácicas. Las vértebras torácicas, cervicales. Las vértebras cervicales ahí las tienen, son las más atípicas, principalmente. Y claro, el sacro y el coxis son completamente atípicos, ¿ok? Pero las vértebras cervicales, la primera y la segunda, atlas y axis, son atípicos. ¿Por qué? Porque no tienen las características propias de las vértebras, de las demás vértebras que vamos a ver ahorita. Entonces, el atlas se va a articular con quién? Con el occipital, ¿verdad? Es la primera articulación que tenemos con las vértebras y esa es una articulación de tipo sinovial. ¿Okay? Por eso es que podemos hacer ese tipo de movimientos, si no lo podríamos hacer. ¿Ok? Y después el axis, que es este, se va a articular con el atlas, haciendo una articulación de qué tipo, también sinovial de qué tipo, pivote, ¿verdad? Por eso podemos hacer estos movimientos, ¿ok? Entonces, y esas dos articulaciones no tienen las características propias de la articulación desde la C3 hasta las lumbares. ¿Por qué? Porque tienen un canal, pero no tienen un cuerpo. Si ustedes se dan cuenta, no tienen cuerpo. El axis tiene un pequeño cuerpo, sí que tiene un tubérculo o diente que se le llama también, ¿ok? No, las apófisis espinosas son muy pequeñas y casi no hay apófisis transversas, muy pequeñas las apófisis transversas. Es las características del axis, del atlas y del axis. ¿Pero por qué? Porque tienen ¿cómo se llama? Hacen su función específica. El atlas con el occipital y el axis con el atlas, haciendo las funciones para que la cabeza pueda moverse. ¿Okay? Y entonces, también, ¿qué otra característica tienen las apófisis, las vértebras cervicales? ¿Qué otra característica tienen? Bueno, en lo que sea. Ok, bueno, ahí está. ¿Qué otra cosa tienen qué otra característica tienen las cervicales que no tienen las demás? Ahí están, rápidamente. Apófisis, bueno, tiene todas, la mayoría tiene apófisis, pero ¿qué otra cosa tienen? Esta ya es una vértebra clásica, ¿verdad? ¿Qué es la vértebra clásica que tiene su cuerpo? ¿Ok? La parte anterior tiene su canal medular. Tiene bueno, aquí las apófisis son muy pequeñas, las apófisis transversas son muy pequeñas, pero tiene entre el cuerpo y la apófisis transversa va a tener pues lo que le va a unir, que se llama pedículo. Y de la apófisis transversa a la apófisis espinosa, que ya la empiezan ustedes a sentir aquí, las apófisis espinosas, entonces se va a llamar lámina. ¿Okay? Y así es la clásica transversa. Pero las cervicales que tienen las apófisis transversas, ¿qué característica tiene la apófisis transversa? Que hay un agujero. Todas las apófisis transversas cervicales tienen agujeros, las demás no tienen. ¿Okay? ¿Y eso para qué? Para la arteria vertebral. Para que por ahí pase la arteria vertebral. Las primeras 6, la séptima no la usa. Las primeras 6 suben y entonces ya, y después se mete por el agujero magno. Entonces aquí tenemos la articulación atlanto-occipital, atlanto-axial. ¿Y cuál es la placa que nos va a evaluar esa articulación?
pues ahí está la placa, es una placa que se llama, tenemos que abrir la boca y entonces entra el rayo para que se vea. ¿Ok? Esa es la radiografía que vamos a usar para poder ver esa articulación. Muy bien. Vamos a seguir. Ahí está la articulación, como la pueden ver ustedes, la articulación tipo pivote, que es la atlantoaxial. ¿Ok? Ahí lo pueden ver. Y entonces ahora sí ya tenemos, esta es una articulación, una vértebra torácica. Ven, ahora sí ya tiene más características. Solo que la torácica que va a tener articulaciones para quién? Para las vértebras, para las costillas. Entonces su cuerpo, su canal, su apófisis espinosa, transversa, su pedículo y su lámina. ¿Okay? Y las carillas para las costillas. ¿Okay? Y entonces vean ustedes la apófisis espinosa, ¿cómo está? La apófisis espinosa desde las cervicales y todas las torácicas, ¿sí? Es una apófisis muy que va de superior a inferior, ¿sí? Y eso tiene, ¿qué importancia tendría que así es? La apófisis espinosa para proteger la médula. Ahorita vamos a ver que la apófisis espinosa de la lumbar ya están más rectificadas, ¿okay? Pero esa es prácticamente paralela, digo, perpendicular. Vean ustedes ahí cómo están, ven cómo cubre. En cambio la apófisis espinosa de la última vértebra y prácticamente las vértebras lumbares sí van a ser un poquito más, no es que estén completamente así, pero sí tienen, la pendiente es menos pronunciada que las apófisis espinosas de las cervicales. Ahora lo pueden ver ustedes, ahí está otra vértebra, ok, vamos a ver varias vértebras, y entonces ahí está la articulación, que es una articulación de qué tipo dijimos? Fibrocartilaginosa. Cartilaginosa secundaria. Ahí pueden ver las vértebras, ¿sí? Las vértebras, cuando ustedes hacen una radiografía, se tiene que ver recto, ¿sí? Tanto antero, posterior como lateral, tienen que seguir su espacio y no deben de ser homogéneos todos los espacios, ¿ok? Y entonces aquí podemos ver algo interesante, que entre cada vértebra se hace un agujero, ¿sí? Que es el agujero raquídeo por donde va a pasar ¿qué? El nervio espinal, ¿ok? Ahora, la vértebra, todo eso tiene su protección. O sea, el canal medular está protegido por la columna, que son los dedos, pero también protegido por ligamentos. Y esto lo vamos a aprender. ¿Por qué? Porque todos los días se hace función mágica. ¿Cuáles? Todos los días se hacen funciones lumbares. No vértebras. Todos los días se hacen funciones lumbares. Agujeros vertebrales. Los agujeros son espacios que se hacen entre cada vértebra en la parte lateral para que salgan de agujeros. Es un agujero. ¿Okay? Entonces vean ustedes aquí de anterior a posterior, pero realmente lo aprendemos de posterior a anterior porque nosotros hacemos procedimientos todos los días en la parte posterior de la columna para acceder al espacio. ¿Okay? Entonces vamos a aprender todo lo que vamos nosotros funcionando hasta llegar al espacio epidural. ¿Okay? Ya conocemos que la médula también se cubre de las mismas capas del sistema nervioso, porque es el sistema nervioso. Entonces vamos a ver, primero que tenemos acá, no está puesto Piel. la piel, ¿verdad? Tenemos piel, tejido celular subcutáneo y entonces encontramos este ligamento supraespinoso. Después sigue el ligamento interespinoso. Eso se lo voy a preguntar en el examen. Después sigue el ligamento Amarillo. y entonces ahora sí llegamos a lo que es Tejido. el espacio epidural y vamos a encontrar las meninges, ¿okay? Que ahorita vamos a verla en un dibujo. Entonces ya llegamos a lo que es el canal medular y ahí lo vamos a encontrar, ¿ok? Y de adelante para atrás pues tenemos el ligamento longitudinal anterior, ¿cómo se llama? El disco y el ligamento longitudinal Posterior. Estos generalmente no se trabajan, no los manipulamos. Lo que se manipula más es de posterior a anterior.
bien. Entonces ahí los tenemos otra vez. Voy a poner la otra. Sí, voy a poner esta placa. Es más característica. Entonces, si nosotros hacemos una función, venimos de acá, ¿verdad? Y entonces, piel, ¿qué más? Tejido subcutáneo, después. Fascia. Ligamento. Supraespinoso, Ligamento. interespinoso, Interespinoso, después ligamento. amarillo. Amarillo. Y entonces, cuando llegamos al ligamento amarillo, ven esto aquí y quiero que lo noten. Desafortunadamente es una cosa, pero yo no sé quién se lo ocurrió hacer eso. Bueno, vean esto, entonces, vean la médula es igual, está revestida de vía madre, ¿ok? Está revestida de vía madre, después, ¿qué otro sigue? Aracnoides, y entonces tenemos lo que es, bueno, aquí tenemos vía madre, después aracnoides, es este pequeño espacio, después la dura madre. Ahí están, y son los mismos espacios que se hacen en el sistema nervioso, solo que aquí están más abiertos. Sí, en el cráneo están más cerrados esos espacios. Aquí se hacen espacios más grandes, bueno, grandes en términos de proporción. Y entonces vamos a hacer, fíjense, entre el hueso, o sea, entre el ligamento amarillo y la dura madre, ¿qué tenemos? Plexo venoso. ¿Cómo se llama ese espacio? Plexo venoso. ¿Mande? Plexo venoso. No, el espacio. Ah, Epidural. ¿Y qué tiene el espacio epidural? El plexo venoso. Tiene plexo, pero también que tiene grasa. Es importante que la grasa esa, porque también ayuda a que Al movimiento. amortiguar la médula, ¿verdad? Y allí es donde se pone el medicamento cuando hacemos un bloqueo epidural. Ahí llega el. Después tenemos entre el epidural y el aracnoides, ¿qué tenemos? El espacio subdural. El espacio subdural, y por último, y aquí tenemos el espacio el espacio subdural, después el espacio aracnoideo, y por último la vía madre. ¿Okay? Son los mismos espacios que tenemos, solo que aquí son un poquito más pronunciados. ¿Okay? A ver. Igualito. Mira la médula. No, esa es una buena pregunta. La vía madre tiene unos ligamentos que se llaman ligamentos cruzados. Esto sí puede ser parte de la vía madre, pero la que realmente protege al nervio es la dura madre. Que cuando va saliendo, como se lo lleva como si fuera un dedo. La dura madre es la que sigue y protege al nervio y su salida. ¿Okay? Muy bien, eso no se les olvide para que podamos entender cuando se hacen funciones, ¿verdad? Si uno quiere llegar hasta el espacio aracnoideo, pues va a funcionar todas las capas. Si quiere llegar más al espacio epidural, pues llega hasta rompe el ligamento amarillo, y ahí llega, etc. ¿Okay? Todos los días en los hospitales se hacen funciones subaracnoideas, funciones subdurales, etc. Pero claro, nunca debe llegar la aguja hasta ¿dónde? La médula. Hasta la médula, porque ahí sí lesionamos. Por eso que las funciones se tienen que hacer en nivel donde la médula termina, más abajo, donde la médula termina. ¿Qué es el nivel de? L1, ¿verdad? En el borde inferior del L1 iniciando el L2. Por eso es que ahí no se hace ningún tipo de funciones. Aunque los anestesiólogos, que son muy experimentados, pueden hacer funciones en cualquier parte de la columna. Para eso se entrenan. ¿Okay? Pero evidentemente el riesgo de lesión medular es más, ¿cómo se llama? Pues, aumenta. Se hace más, ¿cómo se llama? Es más grande en relación a que nosotros estemos cerca de la médula. ¿Okay? Muy bien. No se les olvide eso. Algunos de ustedes serán anestesiólogo, ¿sí? Y entonces vean ustedes que la médula, que el espacio epidural tiene muchos vasos, ¿ok? Principalmente venas. Y esas venas de la médula espinal, ¿sí? Y de la columna,
¿sí? Son drenaje venoso de la columna y la médula. Esos generalmente se unen a plexos externos, principalmente plexos de la pelvis, y eso tiene alta importancia. ¿Okay? Porque yo tengo un cáncer de próstata, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va mientras hace Las vértebras. a la columna, evidentemente va. ¿Okay? Es bien importante eso. Esos plexos no solamente están aquí, sino también se relacionan con plexos externos, pélvicos, etcétera, pulmonares, etcétera. Bueno, la irrigación pues ya la conocen ustedes de la médula, no vamos a hablar, ya lo hemos hablado, ¿sí? La irrigación, ¿de dónde viene la espinal anterior? De las vertebrales, y las espinales posteriores de las cerebelares posteriores e inferiores. ¿Cuántas espinales anteriores tenemos? No, una. Una. Y posteriores, dos. ¿Ok? Posteriores, dos. Y todo, si ustedes se dan cuenta, ven cómo irriga aquí, y no necesariamente tienen que ser, ¿se acuerdan que hay irrigación que son colaterales que se unen? Estos generalmente no se unen. Entonces, si tenemos una lesión de la espinal anterior, vamos a tener alteraciones que tengan que ver con la parte anterior de la médula. ¿Qué tiene la parte anterior de la médula? Motora. Lo motor, ¿verdad? ¿Ok? Difícilmente hay lesiones medulares, pero de arterias específicamente, pero bueno, podemos pensar. Ahí está, entonces no se les olvide que los vasos vertebrales, las venas principalmente, se relacionan con plexos externos. Por eso es que a veces encontramos, realmente no hay un tumor de columna primario. Si encontramos un tumor de columna, un cáncer en columna, generalmente tenemos que buscar un metastásico. ¿Por qué? Porque están relacionados los plexos con plexos externos. ¿Okay? Ahí tenemos la madre, ya vimos esto, y entonces entramos ahora sí a la médula. Aquí está la médula, ¿sí? ¿Cuántos segmentos medulares tenemos? ¿Cuántos segmentos medulares tenemos? 31, 32. ¿Cuántos segmentos medulares tenemos? No, hombre, qué barro, usted no va a la escuela. Ahí están. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos segmentos medulares tenemos? ¿Cuánto? 31 segmentos medulares. La médula espinal, desde la embriología se forma justamente, o sea, todo el canal medular está lleno en la médula espinal cuando nace el bebé. Más bien, en la embriología más o menos al tercer mes todo, pero cuando empieza a crecer el producto, el feto, entonces la columna empieza a crecer y la médula no crece tanto. Entonces empieza a ascender. Desde el principio, todos los nervios espinales, como estaban aquí, todos los nervios salían como en forma, desde el tercer mes salían en forma transversa, porque cada uno estaba en el espacio que le correspondía. Sin embargo, cuando ya crece, cuando ya hay un crecimiento desproporcionado, la médula asciende y entonces los segmentos, si ustedes se dan cuenta, ya no corresponden a su vértebra. Anteriormente sí correspondían al tercer mes, pero ya después que nace el bebé, ya dónde está la médula más o menos, ¿a qué nivel? ¿A nivel de L2, ¿verdad? Borde superior de L3, y en el adulto sube, ya en el adulto ya llega hasta el borde inferior de L1. Entonces ya el segmento ya no corresponde a la médula. Lo único que tiene de representación embriológica es un... Vean ustedes la médula espinal, ¿cómo se llama? La duramadre, ¿hasta dónde llega? ¿Qué es lo negro que se mira ahí? La duramadre sigue estando en el mismo lugar, no se mueve. Pero hay una parte de pía madre que sí, que es la punta. Y eso se va a llamar, aquí está, se va a llamar el hilo terminal o el filium terminal, que es parte de una madre, que es el vestigio embriológico que decía que venía desde el sacro.
¿verdad? Pero se va a ir a fijar hasta el sacro, ¿verdad? Se va a fijar hasta el sacro, el ilio terminal, pero es parte de pia mater, ¿ok? Pero es el único vestigio que me recuerda que la médula estaba a ese nivel, ¿ok? Y ahora sí lo va a cubrir toda la dura madre, ¿ok? Esa sí llega hasta allá, esa se queda hasta allá. Entonces, como ascendió la médula y ya no corresponde a su vértebra, entonces tenemos que saber a qué nivel está cada segmento medular, ¿ok? Porque si tenemos una fractura de T12 será igual, será el mismo daño que tener una fractura a nivel de L4. No, porque T12 hay médula y en L4 hay solamente nervios que corresponden a ese nivel. Entonces la lesión evidentemente va a ser más cuando haya donde haya médula. Ahí están otra vez para que no se les olvide. Entonces ahí ustedes pueden ver los segmentos. ¿Cuántos segmentos había por última vez? Sí, es que se les olvidan cosas tan... Y entonces cada segmento va a formar ¿cuántos nervios? Cada segmento ¿cuántos nervios va a formar? 2, uno de cada lado. ¿Ok? Como niños de primaria, uno de cada lado. Eso ya lo he visto el año pasado. Y entonces cada segmento va a dar una raíz posterior y una raíz anterior que se van a juntar y van a formar un nervio espinal. Ese nervio espinal va a salir por el agujero que les dije, el agujero raquídeo entre cada vértebra y entonces va a ir a hacer su función. Por eso ahí está representado. Significa que cada nervio espinal va a recibir información sensitiva y va a dar información motora. Eso lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces la médula se va a encargar. La médula no piensa, simplemente lleva información hacia arriba, la manda y la baja. Es todo lo que va a hacer la médula espinal. ¿Ok? Muy bien. Y ahí lo pueden ver ustedes. ¿Dónde quedan los segmentos sacros? Nomás como ejemplo. Ahorita vamos a ver una regla para que sea más fácil. ¿Dónde quedan los segmentos sacros? ¿A qué nivel están? ¿A nivel de qué? A nivel de L1, ¿verdad? Casi el cono, así se llama, cono medular. La última partecita se llama cono medular y ahí está. En cambio en el niño está a nivel de L2, L3. Bueno, esto es solamente es para representar. Cada segmento medular representa un área de piel y un grupo muscular. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo se llamaba? Dermatoma, área de piel, y miotoma, grupo muscular. ¿Ok? Cada nervio espinal. A veces se juntan 2 o 3 o 4 segmentos para ir a esa misma grupo muscular. Pero el área está representada. Es por eso que yo les dije es que resulta que tengo pareces y pereceso y pues eso lo que sea a nivel del región medial del antebrazo. Ustedes tienen que ¿qué está representando? C8, T1, ¿se dan cuenta? Entonces significa que hay algo a nivel de segmento C8, T1 que me está causando ese problema. Pues es importante saber ese tipo de situaciones. No es tan fácil entender, o sea, aprendérselos de memoria rápido y que no se nos olvide. Pero así es. Si tengo, como decía, no me acuerdo del caso, pero dice, tiene hipoestesias o hiperestesias de la región anterior del muslo. ¿A qué segmento pertenece? Depende de la distribución, ¿verdad? Si es más o menos a nivel de la ingle, L2, se dan cuenta. A nivel de la rodilla, más o menos, ¿qué será? L4. Para que ustedes se den cuenta para qué sirve eso. ¿Sí? ¿Ok? Esos son los dermatomas. ¿Okay? Y entonces tenemos aquí una reglita que se llama, esta para fines del examen lo vamos a, porque les voy a preguntar. Si ustedes se dan cuenta aquí, lo que esta regla me está diciendo es el nivel de la médula, ¿sí? En relación a las vértebras. ¿Okay?
la salida del nervio en relación a su vértebra correspondiente, ¿cómo es? También ya lo hemos estudiado, Perla. ¿Cómo es la salida del nervio en relación a su vértebra? Si es cervical, sale arriba, y si es torácica lumbar, sale abajo. ¿Y las sacras? Las sacras igual abajo. Solo las ¿Y la cervicales coxilla? igual abajo. Ok, entonces, todos los segmentos cervicales van a salir por arriba de su vértebra correspondiente. ¿Por qué? Porque el segmento medular es más grande que la vértebra. Las vértebras cervicales son un poquito más, no tanto, pero son un poquito más chaparritas, ¿verdad? Las torácicas y lumbares empiezan a ser más grandes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, vamos, por eso buscan ese segmento. Entonces, vamos a ver. En la médula espinal, antes de que se me olvide, hay dos engrosamientos. La médula espinal más o menos es como un dedo, como su dedo. Pero hay dos engrosamientos, donde están los plexos. ¿Cuáles plexos conocen ustedes? Viene así la médula, si lo vemos la médula así en forma, entonces hay un engrosamiento, lo sigue, y luego hay otro engrosamiento y sigue hasta terminar. ¿Dónde hay un plexo importante? ¿Plexo qué? Braquial. Entonces hay un plexo, hay un engrosamiento cérvico-torácico, ¿verdad? Donde se forma el plexo braquial, y hay un engrosamiento toracolumbar, más bien, no toracolumbar, lumbosacro, donde se va a formar el plexo lumbosacro, ¿se acuerdan? Porque es el que va a inervar todo el miembro. Entonces, esos son los, si no miran la médula, la parte externa va a ir así, hay un engrosamiento cérvico-torácico, después sigue, llega un engrosamiento lumbosacro y después termina el tono medular. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a saber dónde se encuentra un segmento medular? Pues esa es la regla de este señor. Entonces, fíjense bien, los cervicales, si nosotros hay una lesión a nivel de C3, una fractura, ¿qué segmento va a estar lesionado? ¿Qué dice aquí? Le aumentamos 1. Entonces, significa que segmento va a ser el 4. Así es como se piensa. ¿Sí entendieron eso? ¿No qué? ¿Tú le sumas? A ver, tengo la vértebra C3 fracturada. ¿Qué segmento le corresponde a la C3? Le voy a sumar 1. Porque el segmento es 4. ¿Sí? Así. Eso es. Ok, después, los torácicos de T1 a T6. Ok, voy a hacerlo como ejemplo para que vean. Tengo una fractura de T4. ¿A qué segmento corresponde? T6. A T6, así es. Ok, de T7 a T9, ¿cuántos? 3. Entonces tengo una fractura de T8, ¿qué segmento va a corresponder? De 11. Ok, y así T10 va a estar L1, L2, T11, L3, L4, T12, L5 y lumbares, todos los sacros y el coxígeno. ¿Ok? Eso es las características de las vértebras. Y evidentemente por debajo de T1, para el lumbar 1, pues está solamente lo que se le va a llamar los puros nervios que están bajando para buscar su correspondiente, como lo pueden ver aquí. Y todos estos nervios que están aquí, que van bajando, se va a llamar cola de caballo. Así se le llama. Están bajando por el espacio aracnoideo, y entonces al perforar la dura madre, se llevan parte de la dura madre y entonces sale por el nervio. Es lo que me preguntaron aquí. ¿Sí? Va bajando, termina, entonces se agarra parte de la dura madre que lo protege y después sigue como perineuro. ¿Sí? Al final. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Eso es lo más general de la médula. Eso ya lo habíamos conocido, lo único que no conocemos es el. Todo lo demás ya lo habíamos conocido en primer año. ¿Sí pedido o no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe si lo habíamos conocido? ¿Ya? Ok. Entonces, ahora lean por favor para mañana. Vamos a empezar con receptores. Vamos a empezar quién recibe la información
de la piel, hueso, etcétera, y de vamos a empezar a mandar información hacia eso. Para que ya descanse. Esto es lo que quiero, los receptores, ¿verdad? Estos son los receptores y qué hacen cada uno de ellos. Ok, muchos receptores, muchos receptores. No, una pieza. Mande. Personal. Sí.